Buenas, os voy a grabar un vídeo de introducción al tema de trigonometría. Bien, en principio vamos a empezar con los triángulos. Aquí tenemos un triángulo cualquiera y vamos a ver cómo se denotan sus elementos. En primer lugar, los vértices se denotan con letras mayúsculas, por ejemplo A, B y C. Da igual si ponemos A arriba o debajo o a la izquierda o a la derecha, da igual. Los lados lo vamos a denotar con letras minúsculas, también A, B y C, pero aquí sí que tenemos que tener cuidado. El lado A es el que está frente al ángulo A, opuesto al ángulo A, al vértice A. El lado C es el que está opuesto al vértice C y el lado B es el que está opuesto al vértice B, mayúscula. Los ángulos, hay dos formas de denotarlos. O bien, aquí tengo puesto, o bien con la misma letra del vértice y con un acento circunflejo en lo alto que denota que es un ángulo, como en este caso. O también se pueden denotar con las letras alfa, beta y gamma, como en este caso. En el vértice A he puesto el ángulo alfa, en el vértice B está puesto el ángulo beta y en el vértice C el ángulo gamma. Hay otra forma de denotar a los lados, que es poniendo, por ejemplo, el lado que está entre el vértice A y B se denota como el lado, también se puede denotar como el lado AB, o AB con una rayita encima, que denota que es un segmento. El lado A, que está entre los vértices C y B, pues el lado CB, o simplemente CB, y este sería el lado AC. Lo veréis así en algunos ejercicios, aunque nosotros vamos a usar sobre todo la otra notación, con la letra minúscula A, B y C. Otra cosa, este triángulo que está entre los vértices A y B y C se denota como es el triángulo ABC. A veces se pone solamente ABC o a veces se le pone un triangulito encima para que se sepa que ABC es un triángulo. Otra cosa importante que debéis ya de saber es que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. En este caso, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Os lo voy a demostrar rápidamente. Aquí he colocado en el vértice de arriba una línea paralela al lado de abajo. Estas dos líneas son paralelas. Pues aquí es fácil de ver, esto no sé si lo habéis visto en otros años, si tengo dos líneas paralelas cortadas por una línea oblicua, el ángulo beta coincide con este ángulo y también con este ángulo. Y el lado alfa, pues si yo prolongo estas dos líneas, coincide con, es igual que este ángulo, es igual a este ángulo y es igual a este ángulo. Y si os fijáis, aquí este es un ángulo recto, llano, perdón, y ese ángulo llano es la suma de los tres ángulos alfa, gamma y beta. Por lo tanto, la suma de los tres ángulos suma 180 grados. Bien, vamos a ver ahora un poquito de semejanza de triángulos. Esto me va a servir para ver que las razones trigonométricas no dependen del triángulo que escojamos, sino solamente de los ángulos. Lo vamos a recordar. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales. A es igual a A', en este caso los que le llamaba prima, B es igual a B' y C es igual a C'. Es suficiente con que dos ángulos sean iguales. Si dos ángulos son iguales, el tercero forzosamente va a ser igual, porque la suma de los tres ángulos es 180 grados. Bien, pues si los tres ángulos son iguales, también se cumple que los tres lados son proporcionales. Es decir, que el lado A es A', como, por cierto, esto no lo he puesto bien, es igual que el lado B, B', el lado C partido C'. También esto se puede hacer de otra manera. Yo tengo aquí este triángulo y digo el lado A es al lado C, como el lado A' es al lado C'. O el lado A es al lado B, como el lado A' es al B'. O el lado B es al lado C, como el lado B' es al lado C'. Si los tres lados son proporcionales, los triángulos van a ser semejantes. Si los tres ángulos son iguales, si los ángulos son iguales de ambos triángulos, los triángulos también van a ser semejantes. Y ya he dicho que es suficiente
con que dos ángulos sean semejantes. Y hay incluso por ahí más criterios de semejanza. Por ejemplo, si un ángulo es igual y los dos lados que le forman son proporcionales, el triángulo también va a ser semejante. Pero esto es otro tema. Continuamos. Vamos ahora con la medida de ángulos. Normalmente siempre medimos nosotros en el sistema sexagesimal. Este sistema me divide una circunferencia en 360 grados y por lo tanto un ángulo recto sería 90 grados. Pero los matemáticos y los físicos prefieren usar los radianes. Bueno, antes de ver los radianes, vamos a hablar un poquito más del sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal, un grado se divide en 60 minutos, al igual que las horas. Y un minuto se divide en 60 segundos. Los minutos se denotan con una coma y los segundos con dos comas. Y es que tanto las horas como la medida de las horas como la medida de los ángulos vienen de un antiguo sistema de numeración sumerio, del país de Sumer, entre los ríos Tigris y Éufrates, o el sistema babilónico, en el cual este sistema de numeración era un sistema en base 60. Y hasta hoy, y esto es lo que ha pervivido hasta nuestros días, el sistema para los ángulos y para las horas. Por ejemplo, un ángulo puede medir 20 grados, 30 minutos y 50 segundos. Aunque los ángulos también se pueden medir, también se pueden medir con decimales. Yo voy a poner 20,53 grados. Bueno, no sé si estos son equivalentes, que lo he puesto ahí al tuntún. Hay una forma muy fácil de pasar de uno al lado a otro con la calculadora, o sin calculadora. Muy fácil. Bien, ¿qué más? Pues vamos con los radianes. Voy a borrar esto. ¿Qué es un radián? Un radián es un ángulo, mide un radián cuando si lo colocamos sobre una circunferencia, pues el arco que abarca, que sería este rojo, el arco que abarca, mide exactamente igual que el radio. Este ángulo que se coloca en el centro de la circunferencia se llama ángulo central. Es decir, si cojo un ángulo central de una circunferencia, su radio va a ser igual que el arco que abarca. Este ángulo mediría un radián. Entonces, una circunferencia, ¿cuántos radianes tiene? Pues como sabemos que la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, este arco 2 pi veces, 6 veces y pico, entonces una circunferencia va a tener 2 pi radianes. Un ángulo recto, pues si 2pi lo divido entre 4, me sale pi medios radianes, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se pasan de radianes a grados y viceversa. Por ejemplo, si tengo un ángulo de 60 grados, ¿cuántos radianes son? Pues puedo hacer una regla de 3. Aquí pongo radianes y grados. Por ejemplo, yo sé que 2pi radianes son 360 grados. Pues x radianes serán 60. Pues x igual a 2pi por 60 partido 360. Esto es igual. Eso es igual a 120pi partido 360. Simplificando 120 entre 360 me sale pi tercios. Y al contrario, por ejemplo, si digo pi partido por 5 radianes, voy a poner por ejemplo 3pi partido por 5 radianes. ¿Cuántos grados son? Lo puedo hacer también con una regla de 3. Pongo 2pi radianes 360 grados. También podría poner pi radianes de 180. Pues 3pi partido por 5 es x. Ahora cojo y digo, pues x igual a 3pi perdón, 3pi partido por 5 por 360 partido 2pi. Aquí los pi se me van, con este pi se me van.
Entonces, ¿qué me queda? Me queda 360 por 3 partido por 10. Aquí 5 por 2 son 10. Pues 36 entre 10 se me va. 36 por 3, 90, 18, 108 grados, si no me equivoco. 108 grados. En este caso hay otra forma más rápida, porque yo sé que pi son 180 grados. Por lo tanto, 3pi partido por 5 es 3 por 180 partido por 5, que sería igual a, creo que, bueno, igual que antes, a 108 grados. Bien, pues vamos a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de triángulos rectángulos. Como sabéis, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados o de pi medio radianes, según como lo midamos. Bien, como sabemos, Perdón, voy a borrar esto. 180 grados. ¿Qué más tenemos que saber de los triángulos rectángulos? Pues que si este ángulo mide alfa, este va a ser un ángulo complementario, va a ser 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque como los triángulos suman 180 grados, yo sé que este ángulo, si le llamo el ángulo C, va a ser igual a 180 menos 90 menos alfa, que es lo mismo que 90 menos alfa. Otra cosa importante, debemos de saber cómo se nombran los lados. Sabemos el lado más largo, el que está justo enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Este es un cateto y este es otro cateto, como yo. ¿Qué más? En un triángulo rectángulo es importante recordar que se cumple el teorema de Pitágoras. Es que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso le llamamos b, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería a al cuadrado más c al cuadrado. Depende de cómo le llamemos, ¿eh? Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y ya está. Vamos a lo siguiente, a las razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, pues aquí tengo un ángulo, el ángulo alfa, pues se definen las siguientes razones trigonométricas. El seno de alfa, que se escribe en español así, seno de alfa. En inglés, así. En la calculadora viene en inglés, seno de alfa. ¿Cómo se calcula? Pues es el cateto opuesto partido la hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? Pues el cateto que está opuesto a alfa, enfrente de alfa, que en este caso es A. Y la hipotenusa, hemos dicho que es B. Coseno de alfa. ¿Qué es el coseno de alfa? Pues es el cateto contiguo partido la hipotenusa. En este caso el cateto contiguo ese es el que está al lado de alfa, el que forma alfa junto con la hipotenusa, que es C. Partido de la hipotenusa, que es B. Y por otro lado tenemos la tangente de alfa, que en inglés se escribe tan de alfa, y yo algunas veces me da por escribir tag de alfa. Pues esto es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo. Cateto opuesto, que es en este caso A, partido cateto contiguo, que es C. Tenemos otras razones trigonométricas, que son las razones trigonométricas recíprocas. Que son la secante de alfa, que se escribe sec de alfa, que es igual a 1 partido el coseno de alfa, cosecante de alfa, que es igual a 1 partido el seno de alfa. Fijaros que los nombres pueden dar raíz a confusión. Cosecante se puede pensar que es 1 partido del coseno, pues no, es 1 partido del seno. Y secante es 1 partido del coseno, está como al revés. Y luego la tangente de alfa, perdón, la cotangente de alfa, que es 1 partido la tangente de alfa. Bien, y por último, ¿por qué las razones trigonométricas no dependen del triángulo, solo del ángulo? Pues vamos a verlo. Y tengo aquí dos triángulos rectángulos con un mismo ángulo, alfa.
Si tienen un mismo ángulo alfa, como son rectángulos, el otro ángulo ya hemos dicho que va a ser igual, que es 90 menos alfa. Como son los tres ángulos iguales, son dos triángulos semejantes y por lo tanto sus lados van a ser proporcionales. Si yo calculo seno de alfa en el primer triángulo, por ejemplo, obtengo cateto opuesto a partido de la hipotenusa. En el segundo en el segundo triángulo tengo cateto opuesto a' partido de la hipotenusa b'. Pero ¿qué pasa? Ya hemos visto que en dos triángulos rectángulos, si son semejantes, o en cualquier par de triángulos, si son semejantes, vamos a tener que A partido B va a ser igual que A partido B'. Por lo tanto, aquí las razones trigonométricas coinciden. Por lo tanto, no dependen del triángulo, sino solamente del ángulo. Y esto es todo.